Bueno, son muchas cosas las que se pueden hacer desde un Parlamento, incluso aceptando los límites con los que nos encontramos. En el campo simbólico, sin ir más lejos, tenemos una enorme responsabilidad. Y lo hemos visto, por ejemplo, esta misma semana en la Comunidad de Valencia. Toda la Cámara ha rechazado los presupuestos del Partido Popular, incluido el Partido Popular. Eso es un mensaje muy fuerte el que se envía. Y lo mismo que cuando se aborda de forma seria y rigurosa un debate como el que debe corresponder a la financiación autonómica, se lanza un mensaje fuerte, cuando se hace sin rigor y cuando se hace al calor de una coyuntura muy determinada, lo que contribuimos es a confundir o a trivializar. Y a nosotros nos preocupa que se trivialice esta cuestión. Porque, para empezar, efectivamente, faltan datos. No lo ha dejado de reconocer nadie, con lo cual cuesta saber exactamente a qué parte del acuerdo, cuáles son las razones, cuáles son los indicadores, si tiene que ver con el cálculo de coste por persona ajustada o con cualquier otra cosa. Luego explicaré a qué creo yo que se debe ese cálculo. Pero, en todo caso, nos preocuparía que pareciese que esto es el resultado simplemente de una cuestión meramente aritmética, como si las cuestiones de la financiación autonómica fuese flujo de dinero entre distintas administraciones. Aquí de lo que estamos hablando es de los servicios que se prestan, ¿no? En Asturias tenemos el menor número de jóvenes y, en cuanto a natalidad, debe simplemente quedarse por debajo Macao y Madeira. Y eso se ha traducido en un aumento de la población, envejecimiento de la población envejecida y, sin embargo, que haya una deuda acumulada de 60 millones en materia de dependencia, que nos hubiesen permitido, entre otras cosas, pues atender a más de 2.100 personas y crear 400 puestos de trabajo. De eso estamos hablando, de la deuda, por ejemplo, que tiene el Partido Popular y el Gobierno central con Asturias, y si eso se tiene que incorporar o no al modelo de financiación autonómica. Nosotros compartimos la orientación general, cierta preocupación por cómo se está llevando esta cuestión, que lejos de buscar un acuerdo que garantice la solidaridad y el buen funcionamiento del sistema de financiación, parece que la apuesta es otra. Pero, en todo caso, pensamos que no solamente cuando se habla de los problemas del sistema de financiación autonómica hay que hablar de las comunidades de régimen especial, hay que ponerlo todo en el mismo debate. De la misma manera que hace 15 días le explicaba al grupo proponente que no se podía hablar de la financiación en Asturias sin hablar de lo que pasa con el cupo vasco, ahora me toca decir lo contrario, que sí hay que hablar seriamente de los problemas del sistema de financiación autonómica, tenemos que hablar de los problemas de integración vertical, de cómo hay una insuficiencia no solamente global de recursos por un mal sistema fiscal, sino además una mala asignación de los recursos. Hay un problema de liquidez, hay un problema por el propio sistema de entregas a cuenta, por el propio FLA, hay un problema de coordinación financiera con la agencia tributaria, hay un problema también con el desequilibrio horizontal, que no solamente tiene que ver con el régimen especial, tiene que ver con la existencia de fondos que no están cumpliendo adecuadamente con su función, fondos de cooperación, fondos de desarrollo, con falta de transparencia no solamente en los indicadores de cómo se calcula el cupo vasco, sino cómo en general se hace el cálculo de las atribuciones de ese reparto. Por tanto, cuando hablamos de esto hay que hablar con rigor y saber explicar toda su complejidad, porque podría, si no, deducirse que el problema que tenemos con el cupo tiene que ver con cuestiones intrínsecas del concierto, cosa que no sería cierta, y hace bien el grupo proponente en dejarlo bien claro en el primer punto, pero sobre todo que no tiene que ver con una visión, vamos a decir, trivializadora. Hay que introducir cambios en el cupo vasco y en el sistema de financiación, pero eso requiere cambios graduales y, sobre todo, con una dosis de pedagogía que no da lugar a la instrumentalización de la cuestión territorial. Y aquí ya hemos visto, y esto nos preocupa, cómo se puede en un momento determinado utilizar la cuestión territorial para llevar el debate a otro ámbito. Este Parlamento está en condiciones de abordar esta discusión, a pesar de que no sea aparentemente nuestra competencia, por supuesto. Aquí se deciden cosas muy importantes, los posicionamientos son claves. No podemos renunciar a debatir sobre lo que concierne de una forma u otra a nuestra realidad, pero claro, para hacerlo con rigor hay que dejar desde el principio claro de qué estamos hablando. Y aquí el problema, además del cálculo del coste por persona ajustado, es un problema de correlación de fuerzas. Así se decide el sistema de financiación, así se decide el cupo vasco. Y aquí es donde digo que
Tengo muy claro que el cupo vasco no se ha calculado en función de ningún tipo de ajuste, ningún tipo de cálculo, sino simplemente en función de la correlación de fuerzas existentes, porque ese ha sido el resultado de la negociación presupuestaria. Así es que Ciudadanos va a tratar de atribuirse la gestión de 4.000 millones y el PNV, con 7 diputados, 8.000. Esto es lo que ha sucedido. Y por eso ustedes no pueden impugnar los presupuestos. Y por eso otras formaciones que hoy no tienen problema con esos presupuestos y con lo que nos corresponde, hubiesen puesto el grito en el cielo si hubiese sido otra formación política la que hubiese llevado adelante esos presupuestos. ¿Qué es lo que sucede en ese tipo de negociación? ¿Qué es lo que hemos visto? Basta ver el voto de Nueva Canaria, 200 millones de euros, ha valido un solo voto, y la aprobación de los presupuestos de un candidato que iba con el Partido Socialista. ¿Cómo hemos salido Asturias en esa negociación presupuestaria? Pues yo sí que me gustaría poner datos sobre la mesa. Este es el resultado. Respecto a la media y a la reducción de inversiones, Asturias está al 80% desde 2009. Esta es la redacción y el resultado real de la correlación de fuerzas. De unos y otros que han bajado a esta tribuna a explicar si estaba bien o no el cupo vasco. Esto es de lo que nos tiene que preocupar, para poder contextualizar ese otro debate sobre la financiación autonómica. Por eso, nosotros somos partidarios y compartimos, insisto, la preocupación del grupo proponente, pero creemos que es más adecuado el enfoque que adoptamos hace 2 semanas, comenzando por pedir una estimación de los costes de los servicios para poder afrontar ese otro debate con mucho más rigor y en el momento que corresponde. Muchas gracias.